El paredón que la cubre, su cúpula verde y los detalles que van sobresaliendo de esa construcción son los que simplemente ya generan curiosidad. La calle Chacabuco podría ser como cualquiera de las diagonales que tiene Ingeniero Maschwitz. Sin embargo, tiene el toque distintivo. Es la que contiene a la Quinta Saint-Germain. Detrás de las rejas, la historia fluye. Hechos que datan de siglos pasados, títulos nobiliarios. ¿Habrá sido condesa o duquesa aquella mujer que cabalgaba por el parque de esta casa? La visita de los presidentes y la historia del dueño actual, un hombre que quedó subyugado por la belleza de la Quinta Saint-Germain. ¿Qué tiene esta casa? Encanto, historia. Generalmente casas como estas tienen historias de crímenes y de brujas. Esta no la tiene. Ese es el primer detalle. Esto es una réplica de un castillo que hay en la zona de Champagne, en Francia. Y fue hecho por un arquitecto de apellido Boullac o Boulac, algo así, francés, porque se construyó para la Exposición Universal de París de 1889. Y todos los materiales que ven aquí son de Francia. Y pensarán ustedes, ¿cómo traer todo eso? Sí, porque es desarmable. Bueno, se hace la Exposición Internacional Universal de París en homenaje al centenario de la toma de la Bastilla, que consideramos como el comienzo de la Revolución Francesa, y fue visitada en esa ocasión, lo tengo anotado porque es increíble, ¿no? La visitaron 28.121.975 personas. Termina la exposición y esto era el stand argentino en París. Terminada la exposición, recibe el primer premio como stand de un país extranjero. Bien, termina la exposición, la desarman, la traen a Buenos Aires. En el viaje vino embarcada toda la casa. En el viaje el buque sufre una tormenta y tuvieron que tirar la mitad de la casa porque si no el buque se hundía. Bien, llegado a Buenos Aires, en 1891 comienzan a armarlo, se hace la exposición del centenario, la instalan en lo que en esa época era la calle Arenales, donde ahora está la plaza, parte de la Plaza San Martín. Y fíjate la coincidencia, cuando estuvo instalada en Francia, a pocos metros de la Torre Eiffel, estaba instalada en una plaza que se llamaba Plaza de Marte. Cuando la traen a la Argentina, la Plaza San Martín también se llamó Plaza de Marte. Y es allí donde el señor Germain, gerente de la empresa Chandon, decide comprarla para él. Pero ¿qué pasa? Había pasado un tiempo, estuvo allí hasta 1933. En el 33, cuando la desarman, la traen y la arman aquí en Maschwitz. Después Chandon le vende esta casa a otra familia, mueren el papá y la mamá de la única hija, y queda la hija bajo la tutela de un juez de menores que había sido embajador, creo que en Italia, y la nena queda en custodia por ese matrimonio Ramos-Soneto hasta su mayoría de edad. El abogado le administró todos los bienes. Después es vendida la casa a otra familia alemana de apellido Jensen, hasta que llegamos al actual propietario, a Hugo, que es un personaje a quien le debemos agradecer esta visita. Tenía un cliente, me dice que en esta casa había una pieza de Carrara, italiana, y que una mujer la quería vender. Y yo entré a la casa, vi la mercadería, y me gustó, hice negocio con la mujer, y le compré la Carrara. Y después ella me dice, yo no quiero vender esto solamente, también quiero vender la casa. Yo no quiero con la casa. Y bueno, me convenció, me gustó. Estaba un poco abandonada, pero me gustó. Estuvimos hablando 6 meses para llegar a comprar.
¿Qué lo atrapó de esta casa? Me gustó. Es hermosa. Es hermosa en toda la forma, la posición ante el sol, todo. Es una obra de arte esta casa. Se decía que vivía una duquesa, se decía que se transformó, que fue sufriendo cambios esta casa. Sí. La condesa yo no sé si lo era. En uno de mis libros yo hablo de ella y me pregunto, ¿sería condesa? No tenía marido, se la veía siempre con hombres andando a caballo, con los famosos Gaitán, con don Benigno Bengochea. Así que quedó el misterio de esa mujer, si era o no era una duquesa. Nunca los vecinos supieron Nunca mucho de ella. Nunca. Era bonita, muy amable, siempre vestida de pantalones de montar. Antes, durante, después, otras visitas también importantes a esta casa. Sí, hubo visitas importantísimas, como era la del doctor Irigoyen. Por eso es que a esta casa los vecinos siempre le ponen nombres a las cosas. La llamaban la covacha, porque como le decían el peludo a Irigoyen, que salía de la casa de gobierno hasta la cueva, no se lo veía por las calles. Entonces, como venía a covacharse acá, le pusieron la covacha. Y otro de los presidentes que venía era Ortiz, que era amigo de la señora, de la esposa del dueño, de apellido Basualdo, la mujer. ¿Esta casa cómo la podríamos denominar dentro del patrimonio cultural de Maschwitz? Hay que denominarla, porque merece ser reconocida como patrimonio histórico del partido, no solamente de Maschwitz. Es una casa histórica a nivel mundial. ¿Te imaginas si estuviera armada como era en su totalidad y con todos los ornamentos que se llevaron? Porque no están completas por ejemplo, los ángeles tocando las trompetas sobre el techo, los macetones. Inclusive hubo macetones, una fuente que yo la llegué a ver y no sé dónde fue a parar. Yo creo que merece un reconocimiento el dueño de este lugar por haberla conservado, porque cuando él la compró estaba bastante deteriorada. Y vos fíjate con qué cariño que trata la casa y habla de su casa. Un hombre de 80 años que todos los días se va a trabajar a las 9 y viene a las 10 de la noche. Es un ejemplo, además. Esto tiene mucho trabajo. Me costó años armarla toda, porque estaba toda deshecha. Porque lo tenía vitró, pero estaban todos viejos, mal, rotos. Es muy caro. Paredes de 40 centímetros. Sótano, 8 metros de altura de la calle. Fíjese cuántas cosas que hay para hacer esta casa. Tati, ¿los vecinos se dan cuenta de este patrimonio, de lo que hay detrás de ese paredón? No. Hay gente que dice, paso 1000 veces por acá y no sabía que estaba esta casa. Antes tenía un alambrado común con un ligustrín y ocupaba toda la manzana. Después se fue vendiendo. ¿Qué características tenía cuando ocupaba toda la manzana? Estaba esto que vendría a ser el casco, la parte que está sobre la calle Corrientes, que allí estuvo instalada la primera usina del pueblo. ¿Cuántos nombres recibió la casa? Resulta que cuando se hacían bailes acá del club de Barrio Parque, estaba de moda el famoso chamamé Rancho de la Cambicha, que lo llevó a la fama vendiendo 1.000.000 de placas a Antonio Tormo. Entonces, como estaba de moda y lo pasaron tanto y la gente mezclaba la covacha que le habían puesto cuando venía Irigoyen al chamamé, comenzaron a llamarlo el Rancho de la Cambicha. Y para el pueblo es el Rancho de la Cambicha. En este lugar se hicieron unos cuantos casamientos. No te puedo decir 100, 200, 300 porque no tengo, pero sé fue que medio pueblo de Maschwitz se casó acá. Conoció al novio en el bailongo, todo. ¿Qué tiene para vos esta casa? Tiene un encanto especial. Debe estar llena de ángeles, nos deben estar mirando. Vos fijate la paz que tiene. Y hay varias casas como esta que merecen ser tenidas en cuenta. Yo ahora estoy peleando por una porque el heredero es el esposo de la dueña que falleció, quiere hacer duples y voltearla, está aquí a 2 cuadras. Y es un crimen eso. Maschwitz tenía casas hermosas y quedaron 7 u 8 nada más de esa época de 1912, 13.
Pensemos que en realidad el pueblo tiene, ¿no?, como una historia de arraigo en virtud de vínculos con dirigentes de la época, de aquella época. De altísimo nivel, altísimo nivel. Vos ves los apellidos de la gente que compró los primeros terrenos y la mayoría tenía su casa en Tigre, como la tenía Emilio Mitre y el ingeniero Maschwitz. Ellos venían a pasear acá, a ayudarle en los proyectos a Villanueva. ¿Maschwitz qué tiene? Tiene la iglesia, tiene el monumento de Emilio Mitre, tiene lo que fue el antiguo patronato, que era el casco de la estancia de Villanueva, y no muchas cosas más, porque han ido desapareciendo con el tiempo. Habría que generar algún tipo de estrategia para revalorizar aquello poco que queda. En eso estamos. El intendente actual tiene muy buena voluntad para todo eso. Por ejemplo, haber rescatado por mi parte la figura de Emilio Mitre, están todos entusiasmadísimos porque era un personaje realmente impecable, sin manchas, a pesar del apellido. Y bueno, este pueblo se iba a llamar Emilio Mitre. Después, por cuestiones políticas y por cuestiones de parentesco, le cambiaron la idea. Disfrutá Escobar, del Paseo de las Esculturas al aire libre, la Granja Educativa Don Benito, el Jardín Japonés, el Museo del Tren, Temaiken, la gran variedad gastronómica en las 6 localidades y mucho más. Entrá a www.escobarturismo.tour.ar. Escobar florece. ¿Qué tipo de reconocimiento necesitaría esta casa? Más allá de la famosa placa declarándola de interés cultural, arquitectónico, en algún momento un subsidio para que puedan dejarla mejor de lo que está y tenerla como un niño mimado, o que el municipio organice actividades culturales, porque ya vemos que con el dueño se puede contar. Jaime, ¿cómo hace para mantener esta casa en condiciones? Yo barro, yo limpio. Cuando tenía plata tenía gente, ahora que no tengo, limpio yo, barro yo. ¿Los vitró? ¿Los ventanales también? Todo. Agarro con papel de diario y limpio los vitrós. Tengo un poco de tiempo y me subo y todos los vitrós. Hay que mantener un lugar como este. Entonces yo creo que en algún momento tienen que reconocerle económica y protocolarmente, porque es un hito de la historia mundial este lugar, no solamente nuestro, hay que cuidarlo, hay que quererlo. Como comerciante, ¿qué valor tiene esta casa? No tiene valor. No creo que nadie pueda darle valor a esta casa. Si viene una persona que quiere poner porque han venido, un supermercado, le digo que no, ni loco. Pero si viene una persona y me dice, mira, lo voy a tener porque esto le voy a... y me firma que lo va a estudiar y que no va a poner cosas raras, se lo hago. ¿Qué parte de su casa le gusta? Toda es linda. Por ejemplo, estamos en un lugar, nosotros sentados, que usted abre la última ventana, y la última ventana y ve todo, de punta a punta. Son cosas que tienen que venir a verla y no perdérselo. ¿Cuánta historia viva en esta casona de Ingeniero Maschwitz? En ella han pasado un sinfín de episodios. Decíamos, relatos que ahora comienzan a ser conocidos, misterios develados, pero sobre todo aquella esencia que la hace una parte importante de la construcción, que fue diseñada y pensada de una manera y que hoy la tenemos aquí en Ingeniero Maschwitz. El tiempo dirá si esta casona formará parte de la memoria colectiva de este pueblo.